Estos asesinos seriales son mundialmente conocidos por la brutalidad de sus crímenes, la atención mediática que recibieron y su impacto en la cultura popular. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, aterrorizó la ciudad de Nueva York durante el verano de 1977. Se comunicaba con la policía y los medios mediante cartas que describían su intención de seguir matando, lo que intensificó el pánico. Dijo que un demonio, en el cuerpo de un perro de su vecino, le ordenaba cometer los crímenes. Berkowitz seleccionaba a parejas jóvenes en automóviles o personas solitarias en las calles, disparándoles con un revólver calibre 44. Su método aleatorio de seleccionar víctimas lo hacía especialmente difícil de rastrear. Fue arrestado en agosto de 1977 cuando un testigo lo relacionó con un auto estacionado cerca de la escena de uno de los crímenes. Durante su juicio, Berkowitz se declaró culpable y fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. En prisión, se declaró cristiano renacido y expresó remordimiento por sus crímenes. El caso de Berkowitz inspiró películas, como El verano de Sam, en el 1999. Hoy sigue siendo un tema de estudio en criminología. Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, atacaba a mujeres en sus casas. Se hacía pasar por un trabajador de mantenimiento o vendedor para entrar en los hogares de sus víctimas. Una vez dentro, las agredía íntimamente y luego las estrangulaba con sus propias prendas. Sus víctimas tenían edades entre los 19 y los 85 años. DeSalvo fue arrestado inicialmente por otros delitos, pero confesó ser el estrangulador de Boston mientras estaba en prisión. Aunque nunca fue condenado oficialmente por los asesinatos, la evidencia de ADN más reciente lo vinculó con al menos uno de los casos. Fue asesinado en prisión en 1973. El caso de DeSalvo fue uno de los primeros en recibir amplia cobertura mediática en los Estados Unidos, y su historia inspiró películas como The Boston Strangler, del 1968, y varios libros. Los detalles de sus crímenes y el debate sobre su culpabilidad mantienen el caso en la conciencia pública. Maturino Reséndiz, apodado el asesino del ferrocarril, cometió múltiples asesinatos en Estados Unidos, principalmente en las cercanías de vías de tren. Viajaba en trenes de carga, lo que facilitaba su movilidad y lo hacía difícil de rastrear. Sus crímenes eran brutales, con víctimas golpeadas hasta la muerte con objetos contundentes. Fue arrestado en 1999 tras entregarse voluntariamente gracias a la intervención de su hermana, quien temía por su seguridad. Durante su juicio, Reséndiz mostró comportamientos erráticos, afirmando tener contacto con demonios y ángeles. Fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal en 2006. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, bajo el nombre de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Fue el menor de 5 hijos de una familia mexicana-estadounidense. Sus padres, Julián Ramírez, un ex policía mexicano que trabajaba en el ferrocarril, y Mercedes Muñoz, eran inmigrantes que se habían establecido en Texas buscando una vida mejor. La infancia de Richard estuvo marcada por la pobreza y la disfunción familiar. Su padre era un hombre estricto y temperamental que a menudo descargaba su frustración mediante violencia física hacia sus hijos. Por otro lado, su madre trabajaba en una fábrica donde estuvo expuesta a sustancias químicas tóxicas, lo que posiblemente contribuyó a complicaciones de salud en algunos de sus hijos. Una de las figuras más determinantes en la vida de Richard fue su primo Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam. Miguel le contaba a un joven Richard historias gráficas de violencia, asesinatos y torturas que había cometido en la guerra. Incluso le mostró fotografías de mujeres que había asesinado. Este vínculo afectó profundamente la psique de Richard y contribuyó a su fascinación por la violencia. Más tarde, Miguel desvivió a su esposa frente a Richard, lo que fue otro evento traumático en su vida. Esta es la historia de Richard Ramírez. En 1984, Ramírez llegó a Los Ángeles, una ciudad vibrante pero con un creciente índice de criminalidad. Fue aquí donde comenzó su ola de crímenes que aterrorizó al sur de California. Su primera víctima conocida fue Jenny Vincow, una mujer de 79 años, a quien atacó en su apartamento. La acuchilló repetidamente y dejó un escenario de horror que impactó incluso a los detectives más experimentados. A partir de entonces, el patrón de Ramírez se volvió más perturbador y sádico.
Entraba a las casas por la noche, acechaba a sus víctimas y las atacaba de maneras que desafiaban cualquier sentido de humanidad. Abusaba a las mujeres, muchas veces frente a sus hijos o esposos, antes de quitarles la vida. En algunos casos, obligaba a los hombres a presenciar los ataques o a participar en actos degradantes. Uno de los elementos más inquietantes de Ramírez era su obsesión con el satanismo. Dibujaba pentagramas en las paredes con la sangre de sus víctimas y los usaba como un símbolo de poder. En una ocasión, obligó a una mujer a jurar por Satanás, que no gritaría mientras abusaba de ella. Esta mezcla de violencia, terror psicológico y simbolismo satánico alimentó el pánico colectivo en la ciudad. Entre 1984 y 1985, Ramírez cometió al menos 14 asesinatos y múltiples violaciones y robos. Su capacidad para moverse sin ser detectado y su falta de un patrón claro confundieron a las autoridades, quienes luchaban por anticipar sus movimientos. El 24 de agosto de 1985, Ramírez cometió su último crimen conocido en Mission Viejo, donde dejó una pista crucial, huellas dactilares en un auto robado. Por primera vez, las autoridades pudieron vincular físicamente a Ramírez con sus crímenes. La mañana del 31 de agosto de 1985, Richard fue reconocido por ciudadanos en un barrio latino de Los Ángeles. Mientras intentaba robar un auto, fue interceptado por un grupo de vecinos que lo golpearon y lo detuvieron hasta que llegó la policía. Su captura fue celebrada como un triunfo colectivo de una comunidad que había vivido meses de terror. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más largos y costosos en la historia de California. Comenzó en 1988 y se prolongó durante más de un año. Durante las audiencias, Ramírez se presentó como un hombre desafiante y sin remordimientos. En una de las sesiones iniciales, levantó la mano izquierda, donde había dibujado un pentagrama, y exclamó: «Alabado sea Satanás». El juicio estuvo marcado por una combinación de pruebas irrefutables, incluidos testimonios de supervivientes y pruebas forenses. En 1989, el jurado declaró a Ramírez culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue condenado a la pena de muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió a los 53 años debido a complicaciones de un linfoma, poniendo fin a una vida marcada por la oscuridad y el caos. Aunque su muerte cerró un capítulo, su historia sigue siendo un tema de fascinación y horror. Hoy el caso de Richard Ramírez se estudia como un ejemplo de cómo múltiples factores, desde traumas de la infancia hasta fallos sociales, pueden converger para crear a un asesino en serie. Su legado es un recordatorio de la capacidad humana para el mal y de la resiliencia de las comunidades para enfrentarlo. Si te interesan los casos de crímenes reales y sus detalles más impactantes, no olvides suscribirte a nuestro canal, Hablando de un Crimen. Nos vemos en el próximo video.